Este gráfico lo vamos a retomar cuando expliquemos qué es un petróleo negro, un petróleo volátil, gas seco de nuevo, pero desde esta gráfica, para entender el comportamiento en el fondo del pozo y en superficie. Pero es bueno recordarles que hay otros diagramas de equilibrios que por suerte no vamos a tocar, pero que en la industria en algunos casos se utilizan. Están los diagramas líquido-vapor, que son como los que vimos recién. Están los líquido-líquido, o sea que las dos fases en las que hay un cambio son líquido, líquido por sobre alguna línea y hay líquido por debajo de ella, después vamos a ver qué cambia. Líquidos sólidos y bueno, también algunos mucho más complicados, líquido, líquido, vapor. ¿Qué son estos diagramas? Bueno, los primeros, los equilibrios líquido-vapor, que es el que acabamos de ver, no tiene muchos misterios. Lo que vamos a hacer es evaluar con los puntos A, B y C cuál es el estado original de nuestro hidrocarburo dentro del yacimiento sometido a 200 atmósferas de presión y 250 grados centígrados y ver qué sucede cuando lo llevamos a 70 atmósferas y 30 grados centígrados en superficie. Bueno, ahí vamos a usar este gráfico para entender esos comportamientos. Pero no mucho más, no vamos a ponernos a analizar equilibrios, composiciones y demás, como se hace en termodinámica. Estos diagramas en realidad son mucho más complejos. Acá hay una curva representada para varios compuestos, del metano hasta el hexano, heptano, que se forman distintas curvas y uniendo todas ellas, interpolando entre todas ellas, se logra construir una especie de curva general de la sustancia. Pero también entra en rol qué porcentaje hay de cada uno. Entonces, esto es una idea para que vean que la curva no es tan ideal como la que les mostré en el gráfico anterior. Después hay un fenómeno conocido como condensación retrógrada que se da en este tipo de mezclas, que es un fenómeno por ahí un poco contraintuitivo. En la práctica no es tan fácil que suceda, pero a veces acontece dentro de la cañería y genera problemas. Supongamos, bueno, este es el diagrama que ya vimos cómo se utilizaba. Se supone que si yo tomo una mezcla en este punto, esto está en estado gaseoso. Si yo le disminuyo la presión a un gas, en teoría debería, sin alterar su temperatura. Si yo tomo una muestra de gas a una temperatura y una presión dadas y le bajo la presión, va a seguir siendo gas. O sea, sería ilógico pensar que en algún momento se convierte en líquido por bajarle la presión. Todo lo contrario, cuando subimos la presión debería en todo caso convertirse en líquido. Fíjense que si nosotros tomamos este punto y bajamos, en un momento entra la campana. Eso quiere decir que una parte del gas, bajándole la presión, se licúa. Seguimos bajando y en algún momento vuelve a ser todo gas. Este fenómeno se llama condensación retrógrada y hay de clase 1, que es alterando la presión, y de clase 2, que es con la temperatura, que cuesta verlo un poquito más, pero está asociado con la temperatura. Ven que acá está el punto crítico, ¿no? Si uno toma una muestra acá o súper acá, por ejemplo, que es donde está marcado, en punto L o M, esto está en estado líquido. Porque, bueno, acá tenemos la división del punto crítico. Es decir, gas para allá, líquido para acá. ¿Está bien? Bueno, tomamos un punto de estos que es líquido. Le vamos a bajar la temperatura. ¿Qué es lo lógico que sucede con un líquido cuando uno le baja la temperatura? Sigue siendo líquido. Entonces bajamos y de repente nos encontramos que entramos a la campana y tenemos grandes proporciones de gas. O sea, tomamos un líquido, le bajamos la temperatura y al bajarle la temperatura se vuelve gaseoso. Es un poco contraintuitivo, ¿no? Hasta que, bueno, en algún momento si lo bajamos lo suficiente se vuelve todo líquido. O si lo queremos ver en el camino inverso, que es más raro todavía de idearlo, si uno tiene un líquido y le sube la temperatura, se gasifica, eso está bien, sigue cada vez más gas, más gas, más gas, más gas y de repente se convierte todo en líquido, solamente subiendo la temperatura. Bueno, este tipo de fenómenos raros suceden y se llaman condensaciones retrógradas. Como la campana es menos ideal que esto, sucede con otra frecuencia y de otra forma. ¿Para qué es necesario tenerlo presente? Cuando se evalúa la explotación
del yacimiento uno encuentra un líquido o un gas a 200 atmósferas, 250 grados centígrados y lo sube. Capaz que la temperatura baja poco, pero la presión, cuando uno la hace pasar por una placa de orificio, baja un montón, o tal vez se enfría muy rápido en el separador. Entonces hay situaciones en las que uno tal vez está comprimiendo un gas y le aparece una fase líquida, lo que nos arruina la compresión, o está bombeando un líquido y se nos vaporiza, que es un fenómeno similar a la cavitación que estoy mencionando. Entonces, bueno, para eso es necesario tener en cuenta algunas veces las situaciones de condensación retrógrada, sobre todo para evitarlas, o si no la podemos evitar, idear alguna forma de solucionarlo. ¿Qué otros diagramas de equilibrio podemos encontrar? Los diagramas líquido-líquido, en los cuales por sobre esta curva hay líquido, por ejemplo, en una sola fase, y por debajo de esta curva también. Caso típico, emulsiones, agua-petróleo, que no son miscibles, pero en algunas circunstancias se mezclan de una forma tan coloidal que es imposible separarlas y distinguirlas como fase. Entonces, por ejemplo, acá tendríamos un petróleo, que lo vemos como petróleo, pero tiene altísimo contenido en agua, acá también. Pero en determinadas condiciones de temperatura se lo puede hacer que se separen las dos fases. ¿Para qué se usa esto? Bueno, precisamente para eso, para tratar de con temperatura separar el agua del petróleo. Generalmente uno tiene una muestra, una temperatura, por ejemplo, de este tipo, que tiene muchísimo contenido de agua, 10% de agua. Encuentra petróleo con 10% de agua en superficie. Lo llevamos a un tanque calentador. En el tanque calentador sube la temperatura, por ejemplo, hasta este punto y se nos separa en dos fases. Gran parte del agua, vieron que las separaciones nunca son perfectas. Se nos separa una fase agua y una fase crudo. Retiramos el agua por algún método mecánico y bueno, sacamos todo el producto del tanque. Entonces, después de ese procedimiento, tenemos tal vez un 6, 5, 4% de agua dentro del crudo. Otras presentaciones de esos diagramas, que pueden no ser un huevo, puede ser un periodo más largo. Hay lugares donde no se vuelven a unir, por ejemplo, o a partir de determinadas temperaturas. Este vendría a ser más parecido al caso de las desemulsificaciones de crudo y agua. Y todo ello se puede complejizar aún más si uno excede la temperatura. Por ejemplo, toma estas emulsiones que son agua y petróleo y las somete a muy altas temperaturas, por ejemplo, presiones, puede obtener dos fases líquidas, la del agua y la del crudo, y además una fase gaseosa, donde haya vapor de agua y vapor del crudo. Entonces tendríamos algún equilibrio que es líquido, líquido y vapor. Se complejiza un montón, aparecen diagramas de este estilo que no nos interesa evaluar, pero bueno, hay situaciones en las que esto pasa. Capaz que este diagrama les recuerda al hierro-carbono, que es una solución parecida, o sea, es un diagrama del mismo tipo, pero que en vez de evaluar líquido-vapor, evalúa fases sólidas con las líquidas de dos sustancias, que es el hierro y el carbono. Entonces el diagrama tiene una estructura parecida y una forma parecida, distintas circunstancias en las que aparecen los sólidos mezclados en este caso los líquidos mezclados, o los líquidos mezclados o separados en productos, en este caso de nuestro diagrama de acá, los vapores separados o mezclados en distintos productos. Un diagrama de frente de estos, equilibrio vapor líquido líquido. No vamos a ahondar mucho más, solo para hacer la analogía con los diagramas sólido, líquido sólido sólido, que son los de hierro carbono, por ejemplo. Algunos más, como cambian los azeótropos y esas cuestiones. Y después, propiamente dicho, los diagramas líquido-sólido, que ustedes seguro recuerdan el del hierro-carbono. En la industria petrolera no nos interesa mucho ese, pero sí nos interesan los que están relacionados a las parafinas. Las parafinas son compuestos que se encuentran dentro de los hidrocarburos y bajo determinadas circunstancias se solidifican, precipitan y se solidifican, lo cual genera fondos de tanque que es muy difíciles de remover o tapones en los oleoductos. Diagramas después, bueno,
son muy parecidos a todos los que hemos visto, una fase líquida y una sólida en vez de tener una sólida y una gaseosa, y los diagramas donde tenemos varias combinaciones de partes líquidas o distintas fases sólidas, sólido 1 y 2, como se puede ver ahí, o líquido la parte superior. Este es muy parecido al que conocemos. Claro, si vieron el diagrama hierro-carbono van a ver que tiene palabras más, palabras menos, la misma forma. Además, el diagrama hierro-carbono tenía distintas conformaciones del sólido, cómo podía cambiar su estructura cristalina, pero no viene al caso. No viene al caso porque esto es a modo representativo de que son situaciones que se presentan y entender que hay un fenómeno de fondo que, si resulta necesario alguna vez, se puede estudiar con estas herramientas. De hecho, en la bibliografía especializada, que por ahí les voy a pasar por algunos temas, hay diagramas de estos y hay formas de utilizarlos para evaluar soluciones. Ahora sí, vamos a utilizar la herramienta de los diagramas que vimos recién, líquido gaseoso, ¿no? Para evaluar cómo es el comportamiento de los hidrocarburos desde que van, o sea, desde que salen del fondo del reservorio hasta la superficie. Pero también es importante comprender que hay formas en que esto sucede. Uno está acostumbrado a conocer, o por lo menos tiene esa idea en la cabeza, de que cuando uno está perforando el pozo petrolero, en algún momento empieza a salir el petróleo. En realidad esto no sucede, se trata de evitar porque es peligroso y además ambientalmente terrible. Pero no todos los yacimientos tienen energía suficiente para llegar a la superficie, y otros sí. O sea, hay distintos mecanismos de empuje del yacimiento. Algunos yacimientos al principio tienen mucha energía y cuando uno hace la perforación puede llegar el producto hasta la superficie y puede fluir durante mucho tiempo de forma natural, solamente por haber hecho el pozo hasta el reservorio, para comunicarlo con la superficie. Y en otros, después de un poco tiempo, esa energía no es suficiente para vencer todo el peso de la columna del líquido. Imagínense que un reservorio está a 2.000, 3.000 metros de profundidad. Son 2.000 o 3.000 metros la columna de petróleo que tiene que vencer para que fluya el hidrocarburo a esta superficie. Por ello, lo que se hace en realidad es tratar de entender que hay varios mecanismos que son los que favorecen a esta fluencia. Ahora vamos a explicar algunos de ellos y vamos a ver que algunos son mejores que otros y que hay una relación con lo que sería el factor de recupero final o total del reservorio. Algunos mecanismos de producción son mejores y otros son peores. Pero no es algo que el hombre pueda elegir, sino que es una cuestión natural propia del yacimiento, y en algunos casos se da la suerte de que son altamente recuperables y en otros no. Algunos yacimientos muy pronto pierden presión y hay que poner una bomba, y tal vez pierdan muy pronto presión y ya no se puede hacer nada. Otros yacimientos de gas tal vez pierdan presión muy rápidamente y ya no se puede hacer nada porque el gas no lo podemos bombear desde el fondo del pozo. Y así tenemos distintas versiones. Bueno, vamos a hablar de los mecanismos de empuje propiamente dichos. Definamos primero cada uno de ellos muy rápidamente, cómo funciona, y después vemos qué comportamiento tienen cuando uno los analiza en un gráfico. Expansión de la roca y los fluidos. En general, cuando uno somete cualquier cuerpo a presión, la presión litostática de la roca es muy alta. Cuando uno le va retirando esa presión, es decir, uno hace el pozo y empieza a sacar producto, la presión dentro del yacimiento empieza a bajar, lo que genera que esta roca y el fluido dentro de esta roca, ambos tiendan a expandirse. Y esa expansión genera un poco de energía que termina convirtiéndose en empuje para empujar el fluido, valga la redundancia, a la superficie. Ese es uno de los mecanismos que puede aparecer. Otro mecanismo es el empuje por gas disuelto. ¿Se acuerdan que si uno tenía un contenido totalmente líquido sometido a muy alta presión,
y en algún momento empezaba a bajar esta presión, lo que podía suceder es que una parte de la mezcla, en particular en los hidrocarburos serían los compuestos más livianos, el gas natural y el etano y esas cuestiones, vuelven al estado gaseoso. Estaban metidos adentro de la solución líquida, ahora se convirtieron en gas. Y esto genera que se libere energía porque esto ahora ocupa más espacio, las moléculas de gas ocupan muchísimo más espacio que las de líquido. Y esto empuja, esto también genera una energía que ayuda al drenaje del yacimiento. Otra cuestión, vieron que en un anticlinal, por ejemplo, podíamos tener la fase de agua, la fase de petróleo y el gas. A medida que decrece la presión, todos estos estudios son en base a qué pasa cuando yo empiezo a sacarle petróleo y gas al yacimiento y baja la presión. Entonces, cuando baja la presión, suceden fenómenos como esto, el empuje, este gas, si hay un casquete de gas, este gas, en vez de quedarse acá suspendido dentro del líquido, lo que va a suceder es que va a migrar al casquete. Y el casquete va a ir aumentando su tamaño y ocupando espacio. Y esto va a generar de alguna forma que este crudo que está acá sea empujado hacia la superficie. Supongamos que el pozo estaba acá, por ejemplo. Intrusión de agua. Este es bastante interesante. Es cuando en algunos casos esta acuífera que está acá abajo, imaginemos que el pozo estaba acá como en el ejemplo anterior, a medida que vas sacando el petróleo, la acuífera sube, el agua sube y va empujando el petróleo y el gas que queda dentro, va restituyendo la presión. Esto tiene un problema, que cuando el agua sube y en algún momento alcanza el pozo, por el pozo empieza a salir directamente agua y a veces no se puede recuperar. Pero bueno, en general es un mecanismo bastante eficiente. Y después está el drenaje gravitacional, que ya depende plenamente de la estructura. Por ejemplo, si uno tiene una especie de falla, donde los hidrocarburos se almacenaron en toda esta capa, y uno hace un pozo en esta posición, es probable que si esto es todo líquido, la misma gravedad haga que esta columna de líquido vaya avanzando hacia este punto. Lo simpático de todos estos mecanismos es que no suceden solos en algunos casos, sino que se combinan. En algunos casos se combinan varios y se produce un drenaje enorme, y en otros, bueno, a veces solo existe uno de los mecanismos y puede ser que en función de cuál sea el drenaje sea muy pobre. Veamos qué sucede con cada uno de forma aislada. La expansión de la roca y el fluido, fíjense, en este eje tenemos presión relativa a la original, o sea, qué porcentaje de la presión perdió. Si arrancó el yacimiento a 200 atmósferas, ¿qué pasa cuando llega al 50%? Por ejemplo, 100 atmósferas, que sería por acá. Pueden ver que la recuperación, o sea, yo bajo el yacimiento a la mitad de la presión y la recuperación pasó de 0 al, no sé, 3, 4%. El mecanismo de expansión de la roca y los fluidos es muy somero, es muy pequeño, es muy poquito lo que aporta. El tema es que este mecanismo aparece siempre. Siempre que saquemos presión, la roca y el fluido se van a expandir. Así que no importa cuál de los otros, este siempre va a estar aportando un poquito de energía a la explotación. 4 o 5% en un yacimiento es un montón de producto a extraer. Especialmente cuando la media de extracción de la mayoría de los yacimientos anda en el 30 o 40%, con recuperaciones secundarias y asistidas que después vamos a ver, a veces llegan al 60%. O sea, un 5%, un 4% es un valor bastante aceptable y que además, bueno, es, por decirlo de alguna manera, gratis. Simplemente sucede por despresurizar. El siguiente, que tiene un factor de recuperación mucho mayor, es el empuje por gas disuelto. Todo ese gas de la solución que se va liberando conforme cae la presión va empujando significativamente más la producción del yacimiento. Por ejemplo, de nuevo mirando al 50% por ahí más o menos, tenemos estos rendimientos. Ven que el rendimiento de un yacimiento por empuje de gas disuelto es mucho mayor. Piensen que al
al más o menos al 30, 20, 30% de la presión inicial, generalmente el yacimiento se abandona. Es decir que, por ejemplo, si el yacimiento solo tuviese este empuje, para la presión de abandono no habríamos recuperado ni el 5%. En cambio, para un yacimiento que tiene gas disuelto, tal vez hubiésemos llegado a recobrar cerca del 20%, más el empuje propio de la roca, alrededor del 20% para un yacimiento que no tenga nada más que la despresurización. Los yacimientos con casquete de gas tienen un factor de recupero mucho mayor, ya estamos arrimándonos al 30%, y los yacimientos con intrusión de agua son los ideales, son los que más empuje tienen y se pueden llegar a drenar valores enormes, 80, 90% del yacimiento se puede llegar a drenar si las condiciones son adecuadas, si no se conifica el agua, si no pasan, suceden un montón de cuestiones. La intrusión de agua es la acuífera activa, es otra forma de llamarlo, es uno de los mecanismos que más drena. Y después está el drenaje gravitacional, que muchas veces depende principalmente de cómo es la estructura, pero los factores de recupero son muy grandes. En algunos casos podemos llegar a encontrar un drenaje gravitacional y expansión de un casquete de gas, por ejemplo, y tendríamos grandes recuperos. Pero en general, como para tener una idea de los principales mecanismos, es suficiente. ¿Qué sucede cuando ya no tenemos presión para llegar a la superficie para la recupero? Bueno, podemos recurrir a otras actividades para recuperar. La que conocemos todas es colocar un aparato individual de bombeo, la famosa cigüeña, que es una bomba de varilla con clapetas, que básicamente lo que hace es empujar ese líquido hacia arriba, ese líquido que no tiene la energía suficiente para llegar a la superficie. Y así hay un montón. Ahora hay bombas sumergibles, bombas de cavidades progresivas, algunos otros mecanismos como el gas lift, que lo que hacen es meter un poco de gas o tratar de hacer circular gas para aliviar el peso de la columna. Hay otras cosas que son los plunger lift, por ejemplo, pero bueno, eso se va a abordar en la otra parte, que también son como pistones que lo que hacen es bajar y subir empujando el producto mientras bajan y suben durante todo el recorrido del pozo. Y así muchas soluciones que dependen particularmente de la necesidad y de los costos-beneficios que se pueden obtener de aplicar una de estas soluciones.